Perú está rodeada de antiguos enemigos y es que el país inca, a lo largo de su historia ha tenido guerras con todos sus países vecinos y el día de hoy veremos las 6 guerras que casi acaban con Perú. Empecemos con la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre, enfrentó a Chile contra una alianza entre Bolivia y Perú. Todo comenzó con una disputa territorial en el desierto de Atacama, una vasta región que se extiende entre los paralelos 23 y 26 a lo largo de la costa del Pacífico. Chile buscaba controlar esta área rica en recursos, lo que llevó a tensiones con sus vecinos. La guerra fue feroz y devastadora. A medida que las batallas se libraban en tierra y mar, Chile emergió como el vencedor. Ganaron expansión territorial y consolidaron su influencia regional. Sin embargo, para Perú y Bolivia, la derrota tuvo consecuencias dolorosas. Sufrieron pérdidas territoriales y enfrentaron desafíos socioeconómicos. Este conflicto marcó un punto de inflexión significativo en la historia sudamericana. Sus implicaciones perduraron durante generaciones, afectando las relaciones entre estas naciones hasta nuestros días. Otro conflicto que marcó la historia del Perú fue la Guerra de Brasil contra el Perú. Esta guerra surgió debido a que, en 1909, un tratado firmado en Río de Janeiro marcó un momento tenso entre Perú y Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el barón de Río Branco, y el ministro plenipotenciario del Perú en Brasil, Hernán Velarde, se encontraron para resolver sus diferencias. Aunque no hubo grandes batallas ni una gran escalada militar, este conflicto dejó una huella en las relaciones entre los dos países. Aunque la causa exacta de la guerra no está claramente especificada, las tensiones entre Perú y Brasil en ese momento fueron innegables. Así, la Guerra Perú-Brasil de 1909 se convirtió en un episodio significativo en la historia de Sudamérica, recordándonos cómo incluso los conflictos aparentemente pequeños pueden afectar las relaciones internacionales. Años después el Perú se enfrentaría a Colombia, en una guerra conocida como la Guerra de Leticia, un conflicto armado que tuvo lugar entre agosto de 1932 y mayo de 1933. La guerra se desató debido a una disputa por el control de la zona fronteriza entre ambos países. En última instancia, se llegó a un acuerdo para dividir el área en disputa entre Colombia y Perú. Es importante no confundir este conflicto con la guerra que enfrentó a Perú y a la Gran Colombia, un siglo antes. Esta guerra marcó un hito en la historia de Sudamérica debido a la solución pacífica de disputas territoriales. Luego, tras pasar 8 años, en 1941, estalló la Guerra Peruano-Ecuatoriana, también conocida como Guerra del 41. Fue un conflicto armado que enfrentó a Perú y Ecuador desde el 5 de julio de 1941 hasta el 29 de enero de 1942. Esta guerra no declarada se originó debido a la secular disputa territorial entre ambos países y la falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambas naciones. Las Fuerzas Armadas peruanas traspasaron la línea del statu quo de 1933, que era una frontera provisional que deslindaba los territorios que de facto ocupaban ambos países, y ocuparon militarmente las provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. El conflicto culminó con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942. Otro conflicto fue el de la Guerra Peruano-Boliviana, un enfrentamiento bélico entre 1841 y 1842. En 1841, el presidente peruano Agustín Gamarra intentó anexar Bolivia, lo que finalmente le costó la vida el 18 de noviembre de 1841. El ejército de Bolivia, bajo el mando del general José Vallivian, ocupó las provincias peruanas de Puno, Tarapacá, Tacna, Arica y, por un breve periodo, Moquegua. Sin embargo, las tropas bolivianas fueron desalojadas del sur del Perú debido a la mayor disponibilidad de recursos materiales y humanos por parte de Perú. Al final de la contienda, se firmó el Tratado de Puno el 7 de junio de 1842. Y es que después de la caída de la Confederación Perú-Boliviana en 1839, el presidente peruano Agustín Gamarra quería evitar que el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz regresara al poder en Bolivia. La derrota de las tropas crucistas en la batalla de Yungay llevó a la Asamblea Constituyente Boliviana a proclamar al general José Miguel de Velasco como nuevo presidente de Bolivia. La amistad entre José Vallivian y Agustín Gamarra contribuyó a la resolución del conflicto. Hoy en día las cosas han cambiado y aquellos países que algún día fueron enemigos hoy se reconocen como países aliados. Y si te interesa saber cómo Honduras y El Salvador fueron a una guerra por un partido de fútbol, te invito a ver el siguiente video.